Sergio es periodista, escritor, crítico, ensayista, guionista e historiador literario. Ha publicado libros sobre feminicidios en Ciudad Juárez, la violencia extrema de grupos criminales y la lucha contra el terrorismo. Vamos a darle la palabra a Sergio para no demorarnos más. Muchas gracias por su compañía. Me da mucho gusto estar aquí en este foro llamado José Vasconcelos, pero en realidad es un refrigerador. Agradezco su calidez para levantar la temperatura y desde luego agradezco a 17 estudios críticos, al Centro de la Imagen y a la Biblioteca José Vasconcelos, su hospitalidad. Bueno, yo quiero que tengamos, mientras voy hablando, en mente estas imágenes que voy a proponer. Pero estas imágenes son para abstraer y para superponer mientras escuchamos lo que yo voy leyendo, porque estas imágenes son indicios que más que ilustrar reverberaran formas contenidos mediante metáforas que son ecuaciones verbales o metonimias que refieren el todo al mostrar una parte. A su vez, para mí las imágenes, y es lo que quiero compartir, emiten energías culturales, construyen capas o estratos de significación o asignificación y reflejan el vaivén entre un origen y su reaparición. Son, por lo tanto, anamorfosis, visiones oblicuas, a veces pervertidas, a veces desviadas. Yo quiero que tengamos esto en mente mientras vamos estableciendo esta superposición de imágenes en nuestro respectivo teatro mental. El compuesto verbal que nos convoca, México, imagen, país, remite a un concepto de lo fantasmagórico que perdura, se pierde, se recupera, se vuelve presente y tiende a desaparecer, pero nunca del todo. Como ha descrito George D. Uberman, hay que situar en la cultura un modelo espectral de la historia que no se calca una y otra vez, sino que se expresa por obsesiones, supervivencias, remanentes, reapariciones y diversificaciones de formas, contenidos. Tal modelo refleja las tensiones entre la actualidad y la memoria y tiende a identificarse de inmediato mediante palabras clave que son como el medium del acontecimiento que concitan. Una imagen país es algo de mayor complejidad que la suma de los estereotipos culturales, los signos o prejuicios de factores telúricos o raciales. Se puede emplear un ejemplo revelador. México, su imagen país. México, en su origen náhuatl, acepta dos significados en pugna: ombligo de la luna o bien sitio de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, de la sangre, de los sacrificios. Más que el determinismo ontológico, es decir, la condición de un ser destinado a reiterar su origen y que en el nombre lleva sus atributos y destino fatal, lo que se debe observar es el cumplimiento histórico-cultural de dicho origen, el marco de la realidad que resuena una anterioridad y le otorga aplicaciones, apropiaciones o significaciones sociopolíticas en distintas etapas de un trayecto temporal. Incluso se llega a utilizar el modelo espectral para el interés geopolítico o geoestratégico, el vector de dominio absoluto que capitaliza las asimetrías entre distintas sociedades o países para imponer una homogeneidad desde la biopolítica. Si el control de la sociedad sobre los individuos no solo se efectúa mediante la conciencia o por la ideología, sino también por el cuerpo y con el cuerpo a través de este, lo biológico, lo somático, lo corporal advienen una entidad biopolítica. A la vez, la tecnología constituye una geoestrategia biopolítica. En la actualidad, los artilugios, redes y pantallas que modelan la conducta individual y colectiva bajo el orden de la economía, la guerra y el consumo de entretenimiento. Imagen país, México, para cada quien y para otros. Al nombrar la palabra México, hoy y desde antes, surge su pasado primordial. Las crónicas y testimonios sobre las guerras cíclicas, el sojuzgamiento de pueblos enteros bajo la teocracia militar de Tenochtitlan, las decapitaciones y el canibalismo ritual.
el fervor belicoso y luego la conquista española a sangre y fuego, el exterminio biológico por enfermedades traídas de Europa, el sojuzgamiento de México y su ulterior conquista espiritual. El México prehispánico superviviente tras los altares cristianos, los zompantli o empalizadas con calaveras, el esplendor del barroco y la gesta del mestizaje, la Virgen de Guadalupe, Tonantzin y la cultura de la colonia, cuyo trasfondo de barbarie reconfigura el modelo espectral, el tiempo que vuelve y alterna con lo vivo. Un episodio emerge en su amplitud simbólica para darle sentido a estas reflexiones. Ante la corte de Carlos V, harto ya de discusiones con letrados y funcionarios que opinaban sin saber acerca de las acciones a tomar en los nuevos territorios conquistados, el capitán Hernán Cortés caminó 2 pasos, tomó un papel pergamino de un escritorio, lo arrugó al instante y lo puso frente a los ojos del emperador que regía sobre un imperio donde nunca se ponía el sol. Esto es México, el país informe. Nacía la imagen país de México, algo enorme, feroz, agreste, pleno de riquezas patentes o virtuales, de orografía volcánica y montañosa incomunicable, y sobre todo, asiento de gente insurrecta. Pelearon muy valientemente hasta que murieron, escribió Cortés en una de sus cartas de relación. El episodio remite y permite construir ahora una posibilidad analítica. México, su imagen país, es como medio milenio antes un papel arrugado que para comprenderlo tenemos que desarrugar y tratar de leer sus líneas y entre líneas cruzadas y sus asimetrías intrigantes entre pliegues curvos o poligonales. Cuando se menciona la palabra México, suele surgir a su vez un conjunto de imágenes instantáneas en la mente de uno que reflejan una síntesis de la historia del país, casi siempre sancionada por la presencia extranjera. Ahí está el acoso anglosajón de la guerra de Estados Unidos contra México entre 1846 y 48, los grabados de José Guadalupe Posada, la violencia revolucionaria al inicio del siglo XX, Pancho Villa y Emiliano Zapata como emblemas, y ya en la época postrevolucionaria, el culto a la muerte, el muralismo, la pintura sufriente de Frida Kahlo, y volcanes, montañas, agua, playas, multitudes sujetas a violencia cíclica, desorden o resistencia, o insurrección que desafía al poder político, urbes y pueblos caóticos, barbarie en suspenso, la subcultura del tráfico de drogas o la creencia sectario-criminal en la Santa Muerte. El estadounidense Evelyn Waugh llegó a escribir: el hechizo que despierta México reside en su estímulo a la imaginación. Cualquier cosa pudo suceder allá, casi todo ha sucedido allá. Se ha visto allá todo lo extremo de la naturaleza humana, lo bueno, lo malo y lo ridículo. Dicha imagen país, que se conjuga en plural, es consustancial a la historia y la lectura de esta, construida desde la conciencia de una alteridad compartida y reiterada, que implica la construcción de un sujeto transtemporal depositario de la misma, el pueblo mexicano, el individuo mexicano. Para comprender la dinámica de la imagen país, México se debe presentar recordando su genealogía, que evoluciona a partir de las abstracciones teológicos seculares en Europa hasta la puesta en acción de un modelo civilizador en lo que será el continente americano, aquello que Edmundo O'Gorman denominó la invención de América. Entre el descubrimiento de América en 1492 y la conquista de México en 1521, los territorios americanos viven en una anterioridad que el pensamiento eurocentrista acabará de inscribir en los habitantes del nuevo continente. De significar nativos de la terra incógnita, pasan a ser preencarnaciones de la universalidad occidental en los territorios de ultramar, sujetos a una estrategia de espaciar el mundo a través de trayectos, enclaves, mapas y dominios coloniales, formas minuciosas de expolio, como podemos observar en esta ilustración del siglo XV. En un principio,
Sus pobladores, los de América, carecerán del estatuto humano desde el punto de vista europeo. Se ubican entre el designio de la barbarie al margen de la razón y el cariz infernal de su proveniencia precristiana. Son o serán salvajes. Una vez consumada la conquista bélica, surgirá la conquista espiritual, que sienta las bases de un colonialismo en torno de la idea de la Nueva España y el gran teatro de Dios, la Contrarreforma y su expresión cultural, el barroco y la guerra de las imágenes. Hasta aquí, Europa compagina el libro de Dios con el libro del mundo, donde los americanos enfrentarán un proceso de mestizaje accidentado bajo el autoritarismo virreinal, el orden castizo y las insurrecciones indígenas a lo largo de los siglos. Con el levantamiento independentista encabezado por criollos, comenzará en México la idea de un Estado-nación liberado de la corona española. El pueblo mexicano se verá frente a una consolidación de su reconocimiento prehispánico y su herencia hispana de cara a la modernidad cultural francesa y anglosajona. En el centro estará el mito nacionalista en torno de la Virgen de Guadalupe, Tonantzin. Mientras tanto, surgirá Estados Unidos de Norteamérica en su frontera norte, polo anglosajón, blanco, protestante, que considerará a los hispanos y los aborígenes representantes de razas inferiores y su producto, los mestizos, incapaces de gobernarse a sí mismos al carecer de una visión puritana, además de vivir fuera del progreso y la civilización por falta de una lengua precisa, es decir, el dominio de la lengua inglesa. A la fecha persiste la idea de México en tanto traspatio del norte anglosajón. Es muy significativo observar en estos dos grabados, donde vemos a dos figuras de las respectivas culturas. Por un lado está el padre Hidalgo, el cura Hidalgo, y por otro lado Winfield Scott, el invasor de México, el interventor de México. Lo curioso que hay que observar para sobreponer estas imágenes en sus significados múltiples está en el modo como se plantan frente a su propia cultura. Por un lado tenemos la imagen religiosa de la Virgen de Guadalupe y por otro lado tenemos al general Winfield Scott haciendo alarde de sus fuerzas navales y tendiendo una mano hacia el dominio de los territorios que ha de dominar. Me parece que esto va señalando el contraste permanente que tenemos con el norte anglosajón. Es un indicio, como comentaba yo, estas imágenes tratan de serlo. La mexicanidad habrá de definirse en el siglo XIX a partir de tres sucesos sangrientos: la guerra contra Estados Unidos de Norteamérica, entre 1846 y 1848, en la que México perdió la mitad de su territorio. Por otro lado, la separación del Estado y la Iglesia a partir de la Constitución de 1857 y finalmente la intervención francesa en 1862 hacia 1867 y desde luego su impronta monárquica. En este periodo y hasta principios del siglo XX, una mexicanidad desgarrada por estos tres episodios que he mencionado, por la pérdida de aquel territorio, por la orfandad peninsular, por la secularización creciente que erosiona el catolicismo, su vínculo último con el gran teatro de Dios, defiende y fortalece el Estado-nación y construye su propia cultura a partir de presuposiciones europeas. Por ejemplo, cuando en 1845 Guillermo Prieto dictamina que la literatura nacional en México se debe fundar en los cuadros de costumbres. Se trata de un eco romántico relativo al prerromanticismo y el romanticismo alemán, por ejemplo, las teorías de Fichte, Herder y Schlegel, que defienden la particularidad nacional de cariz inmutable contra la ilustración cosmopolita. Esta es otra paradoja que afirma lo propio mediante lo ajeno en nuestra cultura. La mexicanidad, como concepto y uso en ambos lados del Atlántico, es indisoluble de la memoria que conlleva y su contenido se comparte tanto allá como aquí y viceversa. México ha construido su propia identidad y al mismo tiempo esta la han construido los extranjeros. Cada irrupción del presente ratifica a la vez que modifica la memoria de dicha mexicanidad, una imagen país ambivalente que vale lo mismo para este lado como para el otro del Atlántico.
Por lo tanto, la mexicaneidad es un concepto móvil y proteico que ha tendido a su desgaste y metamorfosis conforme se ha transformado el propio Estado-nación. La identidad mexicana se funda en gran parte por el peso que tendrá para el mundo occidental a lo largo del tiempo la afirmación ilustrada de Alexander von Humboldt acerca del indígena mexicano como un ser apacible, melancólico y con un rescoldo de salvajismo que podía emerger en cualquier momento. En su célebre ensayo político sobre el reino de la Nueva España, publicado en francés por primera vez a principios del siglo XIX y que, algo muy importante, reverbera las ideas de Francisco Javier Clavijero, von Humboldt recogió un prejuicio colonial y racial que atribuía a los indígenas de nuestro país una naturaleza de vencidos, una actitud que a su vez traducía un ser profundo, una tristeza o una melancolía. Dice von Humboldt, el indígena mexicano es grave, melancólico, silencioso, mientras no se emborrachan, no lo sacan de sí. Y esta gravedad se hace aún más notable en los niños indios, los cuales a la edad de 4 o 5 años descubren mucha más inteligencia y chispa que los hijos de los blancos. El mexicano gusta de hacer un misterio de sus acciones más indiferentes. No se pintan en su fisonomía aún las pasiones más violentas. Presenta un no sé qué de espantoso cuando pasa de repente del reposo absoluto a una agitación violenta y desenfrenada. Un no sé qué, metáfora imposible, diría yo, de lo informe. El ensayista dieciochesco, por fortuna, Benito Jerónimo Feijoo, precisó: el no sé qué atañe a los objetos gratos, pero también a los enfadosos. Esto lo escribió antes que von Humboldt expresara esta frase del no sé qué, que supongo que es un uso del siglo XVIII, un uso ilustrado. Pero también a los enfadosos, dice Feijoo. De suerte que como en algunos de aquellos hay un primor que no se explica, en algunos de estos hay una fealdad que carece de explicación. Por lo tanto, habría un no sé qué que fastidia, un no sé qué que da en el rostro, un no sé qué que horroriza. Feijoo explica que bajo tal apreciación habita una discordancia grata o ingrata respecto de un modelo primordial, el intercambio simbólico entre lo perfecto y lo imperfecto desde la mirada subjetiva. El diagnóstico del viajero alemán será retomado de muchas formas y en muchas partes y contribuirá a configurar una imagen país. Hay que recordar lo que dijo Clavijero antes que Humboldt, y lo describió así en su Historia Antigua de México. Se refería al carácter de los mexicanos. Dice de los mexicanos Clavijero en 1780, unos 20, 25 años antes que Humboldt. Su ingenio es capaz de todas las ciencias. No se ven comúnmente en los mexicanos aquellos arrebatos de cólera ni aquel frenesí de amor tan comunes en otros países. Son lentos en sus operaciones y tienen una paciencia increíble en aquellos trabajos que exigen tiempo y prolijidad. La desconfianza habitual en que viven con respecto a los que no son de su nación los induce muchas veces a la mentira y la perfidia. Son también naturalmente serios, taciturnos y severos, más inclinados a castigar los delitos que a recompensar las acciones. La generosidad y el desprendimiento de toda mira personal son atributos principales de su carácter. El oro, dice Clavijero, no tiene para ellos el atractivo que tiene para otras naciones. Esta indiferencia por los intereses pecuniarios y el poco afecto con que miran a quienes los gobiernan los hacen rehusarse a los trabajos a que los obligan. El valor y la cobardía ocupan sucesivamente sus ánimos. Son miedosos, dominadores, mentirosos, irresponsables, cerrados, etc. Este es el estereotipo que nos remite, desde luego, la apreciación de Clavijero. Allí domina una oscilación incierta de sus actos y de sus emociones, me refiero a los mexicanos. El acerto del humanista mexicano condensa el gran mitograma que yo llamaría de la nacionalidad inscrito en la imagen país desde su pasado profundo, prehispánico, hispánico, colonial, hasta la época moderna.
La caracterología del indígena melancólico, inescrutable, que encierra una oscuridad ominosa y terrible en el exceso del alcohol, se reiteró a lo largo del siglo XIX y persistió hasta el XX. José María Luis Mora, en su ensayo México y sus revoluciones de 1836, repitió palabra por palabra el aspecto grave, melancólico y silencioso del indígena y agregó que era tenaz, adicto a sus opiniones, usos y costumbres. Tal la inflexible terquedad implicaba, pues, un obstáculo insuperable al progreso. Algo semejante diagnosticó de Gobineau años después. En razón de calificar como bárbaro, sin heroísmo y sin generosidad, dice Gobineau, el mexicano carece sin duda de energía y de poder. Esto lo escribió desde luego en su famoso ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Ahí, en estos preceptos, en estas ideas, está contenido uno de los mandamientos de los liberales mexicanos y extranjeros que llega hasta el presente ultraliberal: civilizar a quien de por sí era y es incivilizable. El prejuicio de la colonia se convertirá en estereotipo postcolonial y en concepto del discurso y la narrativa sobre el ser del mexicano, así como prolongará y vulgarizará prejuicios semejantes que llegan hasta la actualidad. Como ya decíamos, el mexicano es misterioso, flojo, egoísta, etcétera, cerrado, irresponsable. Estos estereotipos y muchos otros similares persisten hasta la actualidad. Conviene precisar que el romanticismo europeo heredó de la antigüedad griega y el Renacimiento el término melancolía. Para los griegos el humor melancólico era algo negativo, sus víctimas eran tristes, dolidos, deprimidos, misántropos, solitarios, personas desconfiadas, proclives a la fantasía, incluso a la locura. En el siglo XV la melancolía comenzó a tener un valor positivo, se le asoció con la imaginación y la creatividad artísticas. Hacia finales del siglo XVIII, el romanticismo recuperaba ya la idea de la cultura como fuerza telúrica y espíritu del pueblo que dominaba a los individuos, establecía correspondencias entre el paisaje y la soledad íntima y surtía mundos expresivos referentes a los sentimientos poéticos. Con esos antecedentes prestigiosos, en la tercera década del siglo XIX empezó a prosperar en México el romanticismo, que será fundamento del proyecto de mexicanizar la cultura europea. Si bien en el país existía un sustento indígena hecho de melancolías ancestrales, perennes como la tierra y el clima, el credo romántico, augurio de progreso europeo y vía de identidad nacional al mismo tiempo, lo revalidará mediante la mixtura tensa de aquellos distingos y las transferencias culturales. Cuando se aborda el papel ideológico de la melancolía como rasgo del ser del mexicano, por lo regular se atiende solo a uno de los polos que lo constituyen, la nostalgia del Edén mítico, ya sea rural o prehispánico, que enviaría desde la profundidad del pasado señales primigenias y mitológicas a contracorriente de las transformaciones profundas que ha vivido México desde finales del siglo XVIII. Hay aparte otra nostalgia más poderosa, que esta que evoca, por ejemplo, la fotografía extraordinaria de Manuel Ramos. Hay otra nostalgia poderosa que tiene una fuente muy sólida y vigente, la que se dirige hacia el tiempo y los centros civilizadores, de donde proviene la herencia cultural de la melancolía y aquellos procesos históricos, desde luego Europa, las metrópolis. La experiencia de una nostalgia eurocentrista y ahora el apego al modelo norteamericano de civilización o a sus versiones académicas como centro de aspiración. La mezcla de las resonancias de Clavijero o Humboldt y las revaloraciones nacionalistas del pasado precortesiano, el helenismo naturalizado y el temor inefable ante lo indígena y su mundo, forma de barbarie contenida, constituirá el estilo ecléctico de lo mexicano que triunfa a principios del siglo XX y se reafirmará hasta la mitad de tal siglo a través de la mirada de antropólogos, arqueólogos, historiadores y políticos, cuando la modernización acelerada de México comienza a moldearse en torno de la cultura de cariz anglosajón de Estados Unidos de Norteamérica, que se quiere urbana, individualista, mercantilizada, bélico-deportiva y espectacular, poco a poco adicta al consumo.
Julio Guerrero, Antonio Caso, Samuel Ramos y Octavio Paz, entre otros, discurrirán sobre los atavismos y la ontología del mexicano en busca de civilizarlo, de hacerlo contemporáneo de todos los hombres, como decía en la última frase del Laberinto de la Soledad Octavio Paz. En otras palabras, de desposeerlo de sus atributos ancestrales para que asuma otros más modernos o bien, a últimas fechas, más afines a las ideas de las clases dirigentes del país y sus nexos con el poder económico transnacional. El deseo de modernizar a los mexicanos se volcará en dos tendencias: la esperanza progresista que se hereda del siglo XIX y el dogma originado en el siglo XX de que al abandonar su pasado hispano, católico, mestizo, México se volverá próspero y superior. Sin embargo, hoy más que nunca, Europa y los resabios de su invención de América parecen dirigir los rasgos cambiantes del ser del mexicano y dictaminar nuestra imagen país. La modernización en México en el último tercio del siglo XIX implicó una mayor influencia europea, al grado de que entre el siglo XIX y el XX México enfrentaría una cultura nacional que intercalaba el mestizaje hispano-indígena, el neoclasicismo, el romanticismo y las ideas más contemporáneas como el positivismo, el evolucionismo o el darwinismo social en sus vertientes franco-inglesas. La mexicanidad hasta entonces expresa un pasaje gradual del colonialismo al postcolonialismo, donde la perspectiva europea y norteamericana se volcará a la definición de lo folclórico, el exotismo y lo pintoresco del territorio mexicano. Como se ha visto, la imagen país configura un conjunto de estratos temporales y significaciones cuya estructura compleja es dinámica. Cada vez que la realidad de México como Estado-nación atraviesa por una crisis o experimenta cambios súbitos, su propio estatuto de existencia se pone en cuestión. Así, mediante debates de sus élites que buscan renovar ideas fundamentales, se instrumenta un nuevo concepto de identidad o visión ante el espejo para comprender las urgencias de la hora. Esto aconteció en México bajo los efectos de la independencia, después entre 1833 y 1867. Asimismo, se dio en el trance entre el siglo XX y el siglo XIX y el siglo XX. Lo atestiguamos en la época posrevolucionaria, entre 1921 y 1950, cuando es la gran discusión sobre el ser del mexicano, de autores que mencionaba. Y por último, al inicio del siglo XXI, ante la quiebra del Estado de Derecho, la violencia y el auge del crimen organizado y el delito en el país, debido a la fuerza de la economía informal, de la globalización, la hegemonía geopolítica de Estados Unidos, de Norteamérica y el desgaste de las instituciones mexicanas. Hacia el fin de la Revolución Mexicana, 1921, cobrará enorme fuerza una constelación de mitos, símbolos, imágenes, íconos, representaciones y relatos que perdurará como complemento de los regímenes políticos posrevolucionarios hasta el final del siglo XX. Desde Europa, el territorio mexicano será sujeto de examen antropológico y de la apreciación vanguardista que culmina, por ejemplo, con el acerto de André Breton acerca de que México es un país surrealista por excelencia, es decir, convulso, al borde de la violencia, mágico, prodigioso, un misterio en conjunto por desvelar. Esta es una imagen de Nacho López sobre el pensador urbano, el pensador citadino, el mexicano citadino de mediados del siglo XX. Aquí está la ilusión progresista de la modernidad en la época alemanista, en este cuadro extraordinario de Juan O'Gorman. También observamos la resignificación de la Revolución Mexicana a través de la época de oro de las películas del cine mexicano. Este es un fotograma de la extraordinaria película de 1946, Enamorada, de Emilio Indio Fernández. Ahí observamos a André Breton cuando vino a México en 1938, a Vera Trotsky y a Diego Rivera, y regresó un poco decepcionado de la poca acogida que tuvo entre la intelectualidad mexicana, excepto algunos, por ejemplo, los escritores de contemporáneos, que eran los que mejor comprendían su propuesta. La imagen
país de México empieza como una representación, o como se diría ahora, un performance cortesiano, Cortés arrojando este papel o mostrándoselo al emperador Carlos V para significar o para traducir con un performance, una metáfora, qué era el territorio mexicano, qué era México. Y se prolonga mediante los usos del grabado, la letra impresa, la pintura, hasta elaborarse como mitograma por el efecto ilustrado que mencionábamos, clavijero Humboldt. Más adelante, y a partir de ambos, serán decisivos la fotografía y el cine, hasta llegar a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En los últimos años, la realidad impuso la imagen país de decenas de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos de Norteamérica, durante la última década del siglo XX. También en 2006 proliferó la imagen país de los decapitados por la violencia de los traficantes de drogas y sus usos rituales efectuada a través de Internet, así como surgió la imagen matanza de migrantes con la ejecución de 72 latinoamericanos en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y desde luego en 2014 dio la vuelta al planeta la imagen país del Estado alegal, el Estado que no respeta los derechos humanos, con la desaparición, asesinato e incineración de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. Tales crímenes tienen en común una impunidad total o parcial. México, el país de la impunidad fáctica. George D.D. Uberman ha examinado las cualidades de la imagen archivo, de la imagen montaje o mentira y sobre todo de la imagen escudo. Debemos aprender a dominar el dispositivo de las imágenes para saber qué hacer con nuestro saber y nuestra memoria. Aprender a manejar el escudo imagen, la imagen escudo, contra la ideología de lo indecible, lo inenarrable, lo incomprensible. En otras palabras, el imperio del arcano se requiere exponer, imaginar y comprender la barbarie para contrarrestarla. El gran distingo del impacto que produce una imagen país, esa producción actualizada de un modelo espectral, reside en que mientras la fantasmagoría cultural se desplaza y acopia en una dimensión transtemporal, los hechos son patentes e históricos y sus causas e inercias traducen implicaciones sociopolíticas e inmersas en el juego geoestratégico de grandes potencias mundiales. La imagen país de México, de cualquier imagen país, refleja las tensiones entre una memoria y el presente más vivo, es y no es al mismo tiempo, expresa una superposición de imágenes alteradas por el tiempo, cuyas capas revelan una energía específica y expansiva en sus vaivenes. Aquí observamos un cuadro que remite al origen de la nacionalidad de Daniel Lezama, se denomina El Manantial. Aquí tenemos una famosa instalación de Abraham Cruz Villegas, que incluyó en una sala museográfica de una galería quizás, 7.800 botellas de la cerveza Indio. Y es una de las reflexiones críticas más completas que yo conozco para resumir un poco lo que estamos comentando ahora. Si se puede trazar su genealogía, la genealogía de la imagen país México, como se ha intentado aquí en forma sintética, en una serie de trazos lineales que requieren el teatro mental de cada quien para evocar un espesor de estratos tan espectrales como vívidos, también se podría imaginar su figuración abstracta, su montaje de transparencias, encarnaciones y desencarnaciones. Por ejemplo, si nosotros sumamos en nuestra cabeza el conjunto de las imágenes y palabras y los superponemos unos contra otros, podremos observar algo semejante a esto. Este es un procedimiento que propone un artista y programador, Phil McCarthy. Es el retrato de una persona, pero incluye 6,000 retratos que están superpuestos, por lo tanto queda una figuración poligonal. En este caso prácticamente las curvas son parte del sombrado, pero busca ser poligonal
quiere decir a partir de ángulos rectos, perdón, y al repetir una y otra vez la superposición, estamos aludiendo justamente a cómo se encadenan en nuestra memoria, en nuestro teatro mental, estas imágenes de México, en este caso, la imagen país de México, y yo quiero que evoquemos esto. Cada expresión cultural, literatura, arte, música, escena, cine, fotografía, video, colabora a construir la imagen país de México y resuena las demás expresiones. Por ejemplo, en la fotografía mexicana del siglo XX se distingue una cadena de información reproducible que incluye el nominalismo, Manuel Ramos, Casasola, Strand, Einstein, Modotti, Álvarez Bravo, Juan Guzmán, Gabriel Figueroa, Héctor García, Nacho López, Juan Rulfo, etcétera. ¿Qué tal? Ahí podemos nosotros comprender un poco mejor la noción que propongo para entender la imagen país, es la superposición de toda esta fantasmagoría, de esta figuración. El derecho y revés de la anterioridad siempre es fantasmagórica, siempre causal, siempre urgida de explicar su funcionamiento y sus riesgos actuales. Eso es la imagen país, eso es la imagen país México, y desde luego se trata de esta conjunción siempre esclarecedora frente al imperativo de plantear un mundo mejor, ya que el horizonte utópico que el arte lleva consigo debe ser escrutado en sus propios términos, como he tratado de proponer ahora en esta breve exposición. Les agradezco mucho su compañía. Muchas gracias.